Bueno, estábamos hablando de la memoria. Es un tema que, ¿cuándo vas a Pasadena? ¿Es Pasadena aquí cerca en Bogotá o Pasadena, Estados Unidos? Si es Pasadena, la 104, yo lo llevo. Si es el otro, Es un poquito lejos, sí, la otra. Desde Canarias, qué maravilla, qué sitio tan bello. Yo estuve en Lanzarote, he estado también allá, bueno, en Gran Canaria, pero es un sitio bellísimo. A mí me encantan las zonas donde hay volcanes. Todas esas zonas tienen como su energía especial. Bueno, estábamos hablando de la memoria. Voy a hacer desde otro lugar un resumen para que utilicemos, pero hoy voy a hablar una cosa interesante. Utilicemos la memoria conscientemente, porque es que el problema fundamental es no saber usar la memoria. Cuando uno estudia medicina, y los que estudiamos medicina y somos un poco nerdos para aprender las cosas, nos aprendemos todas las teorías, pero gracias a las experiencias de Tenerife, esta persona, a las experiencias internas es que uno termina dándole aplicación a estas cosas, si no, no vale la pena. La memoria es una función que tenemos los seres humanos para tres cosas que a mí me parecen fundamentales y que si las entendemos la vamos a usar mejor. Una es interpretar. Y ojo que esto es un arma de doble filo, porque la memoria me hace interpretar. Y yo, por ejemplo, tengo una memoria que es ¿quién es Angélica? Entonces, cuando yo veo esta imagen, yo ya tengo una memoria que interpreta que Angélica es este tipo de persona para mí. Entonces, ese es un arma de doble filo, porque si yo tengo una interpretación, ya cuando la veo, ya tengo todo ese bagaje de condicionamientos previos. Eso puede ser bueno o puede no serlo. Entonces, es un arma de doble filo. La otra, almacenar, que es guardar, que eso vamos a volver a hablar ahorita. Y la tercera, que es todavía más importante porque es parte del problema que tenemos los seres humanos, que es recuperar. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Dónde es que estaba? ¿Quién era? ¿Cómo era que esto era? Esas son las tres características. La primera es útil para evitar el agotamiento de la memoria, pero la segunda, para mí la tercera, son las que nosotros tenemos que utilizar mejor y es lo que vamos a hablar, porque la interpretación está basada en lo que almacenamos y recuperamos. Si no almacenamos y recuperamos, pues no interpretamos porque no tenemos, es como quien dice el programa. Tengo un programa que me permite leer Windows, que me permite leer, entonces ese es el programa que me permite interpretar basado en lo que lo guardé, almacené y que lo puedo evocar. Cuando le hago doble clic, me abre ese programa. O sea, eso es lo que hacemos todo el tiempo con la memoria, que lo hacemos con el computador, lo hacemos con la memoria interna. ¿Cuántos tipos de memoria hay? La vez pasada hablábamos, yo las diferencias, los médicos somos muy complicados para hablar, pero vamos a intentar ponerlo de una manera simple. La primera, desde Bolivia, ¡ay, qué maravilla! Vegana Bolivia. Desde Guatemala con 33 volcanes. Uy, Guatemala, sí, qué belleza. le va a tocar ir a... Yo me la paso viajando, acabo de llegar, no saben el periplo que hice por el viejo continente, pero ahí estuve todos los martes aquí y seguiré Dios mediante. Entonces, 33 volcanes, sí, donde hay volcanes, a mí me encantan las zonas que tienen una energía de la tierra que es muy poderosa. Cartago Valle, a mí de Cartago me gustan otras cosas, bueno, hay unos bosques grandísimos de guadua que son bellísimos allí en Cartago. Vamos al punto de los tres tipos de memoria, para decirlo de una manera simple, es la sensorial. Esa memoria sensorial, los médicos le ponemos nombres muy raros. Ponemos la memoria áptica, que es la del tacto. Ponemos la memoria icónica, que es la visual, y la memoria ecoica, que es la auditiva, pero en castellano. La memoria sensorial, esa memoria instantánea. Esa memoria no dura sino milisegundos, son milisegundos. O sea, yo, por ejemplo, cojo esto y mi memoria sensorial, si es entonces la ecoica, no funciona porque no oigo nada. Si es la icónica, me dice, esto es un bolígrafo, se supone, o lo que sea. Hay otra memoria que me dice está frío, está caliente, es cómodo, no es cómodo, y eso dura milisegundos y esa memoria no guarda información. Esas son canales de pasaje, pero aquí quiero que entendamos cómo funciona la memoria. Si logro hacerlo entender, lo podemos utilizar. Ve a Nicaragua, también hay muchos, ¿no? Es que es Costa Rica, Nicaragua, Salvador, todos esos sitios, Honduras. Yo he recorrido todos esos lugares y para arriba hasta Guatemala y por supuesto México. Toda la zona continental que está ahí. Esas, ¿verdad? Sí, bueno, no nombré a Panamá, no sé si se me olvidó alguno de los países, pero
Esos países los sepa. Y de Envigado, Antioquia. No, están saludando de todo el mundo. Qué honor, qué susto. Y seguimos entonces, esa memoria sensorial me permite identificar rápidamente a través de los sentidos. Sensorial son los sentidos. Esta memoria tiene la característica de que es de muy corta duración. Mira, Dallas, Texas, colombiana desde Lima. No, pero esto es el mundo entero. Montreal, nos fuimos para arriba. Alguien contestó por ahí desde Alemania hace un rato. Madrid, España, bueno, Jersey. New Jersey. Wow. Vaya, la Florida. Inviten a todos esos lugares. Nosotros, Villeta, bueno, Villeta. Mi mamá vivió hasta su último ratito, y mi papá hasta su último momento en Villeta. O sea que yo fui mucho allá a Washington, Bucaramanga, Caracas, qué bonito que nos hablen desde Venezuela. Las Vegas, Nevada. Bueno, el que va a Las Vegas, ¿cómo es? Si lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas, dicen. Eso también es en Macao, al otro lado en la China. Maryland, desde Londres, New York. No, este es el mundo entero. Para aquí no hay nadie de Bogotá. ni de Cajicá, ni nada. Lo más cercano era una vecina suya. Sí. Por ahí lo El saludó. doc- en la Florida. Mi casa es su casa. Gracias, Suri. Bueno, y Cali. Que voy a ir a Cali este viernes, entre otras cosas, a las 7 de la noche. Vamos a tener una conferencia con Americana sobre el estrés y el sueño. Yo lo que no, eso es en Ciudad Jardín. Eso en las redes de Americana sale el sitio, pueden ir, ojalá vayan. Nos conocemos los que están en Cali, en Palmira, en Tuluá, y hablamos sobre calidad de sueño, sobre estrés. Eso va a ser en Cali este viernes 15 a las 7 de la noche. Pues que Bien. los invitados que estén en Cali, que de pronto quieran ir, nos escriben por interno a ver qué podemos hacer para que de pronto de forma presencial nos puedan acompañar. Ah, toca tener boleta y entrada. Bueno, yo no sabía. Yo No, no de sapo. tener boleta ni entrada, pero de pronto sí como para poderlos agendar y saber quiénes van a asistir. Más Bueno, Astrid está en Cali. Listo. Entonces, la memoria sensorial es esa memoria de los sentidos. Entonces, hay una, como les digo, se llaman raroáptica, que es la táctil, pero en castellano es la memoria táctil, auditiva, visual, gustativa, que nos permite en milisegundos identificar esto está frío, caliente, me gusta, no me gusta, está bien, lo que sea. Esa memoria, y aquí viene lo más importante de la memoria, lo que les decía, la memoria tiene la finalidad de interpretar, eso es lo primero que hace, guardar, que lo llamamos almacenar, y evocar, que lo llamamos recuperar. Cualquiera de esas palabras importa poco, pero es el sentido. Pero la memoria, aquí viene lo que a mí me interesa. ¿Cómo hacemos para que guardemos memoria? ¿Y cómo hacemos para guardar nueva memoria? La semana pasada les decía algo que Facundo Nanes, que es un neurólogo muy conocido de Argentina, lo llama la memoria es el último recuerdo. Como cuando yo escribo en Word algo en esto de computador, una nueva frase sobre la anterior. Cuando grabo, lo que me queda es lo último. Entonces hay que saber crear memorias. Y memorias agradables, y memorias, y eso es lo que yo tengo una cosa que quiero decírselos ahorita, que lo hago hace muchos años, y cuando una persona va a morir, no solo mi madre y mi padre que los acompañé, sino muchas personas que he estado en ese momento, me he comprometido con tantos que no sé si alcanzo o tendrán años que acompañarme cuando yo me muera, pero yo siempre me quedo con ellos un ratito, los miro y les digo, yo te quiero recordar de esta manera, y le digo, entonces, te quiero recordar por tu sonrisa, por lo que... Y eso creo una memoria. Y entonces cuando aparece esa persona, viene a mi mente. Los celulares lo tienen. Ustedes seguramente cuando les cae gordo el ex, ponen ahí el bicho ese, el miserable ese, y entonces apenas lo llama por teléfono, aparece eso. Evoca eso porque guardaron eso en la memoria. Pero si quiero decir, uy, mi triple mamita, el triple papito o el no sé qué, eso es lo que quiero recordar. Aprendamos a crear memorias para que esas memorias nos queden evocadas porque interpretamos la próxima vez que llega ese almacenamiento que estamos evocando. Para eso, para crear memorias, la capacidad de crear memorias tiene tres ejes fundamentales, se llama profundidad. La profundidad, por eso es que yo les hablaba la vez pasada del amor, porque cuando uno ama, ¿cómo no se va a acordar? Se acuerda cuando lo vio, cuando la vio, cuando estuvo, porque ahí hay una profundidad, o sea, eso se incluyó, el amor es inclusivo, entonces uno lo recuerda todo. Doctor, lo amo. Uy, Dios lo bendiga. Bueno, estamos hablando de profundidad de amor. Muchas gracias. Doc, me va a tocar leerle porque son muchos esos mensajes que le llegan. Yo los Qué susto. me va a No, tocar- pero aquí estoy. No, yo estoy en lo que estoy.
que es en la profundidad del recuerdo. O sea, nosotros tenemos que crear memorias con profundidad. Y eso es lo que les quiero mostrar hoy, cómo hacerlo. Esa profundidad tiene que tener una asociación. La vez pasada les explicaba que hay que atender, hay que repetir, es otra forma de decir lo mismo, solo que lo voy a decir de esta manera más sucinta. Es atender, pongo atención. Luego, repito, asocio, que esto es muy, muy importante. Me muevo y luego duermo y repito el otro día y utilizo. Esa es la forma de la memoria, pero lo voy a decir de una manera diferente, pero exactamente lo mismo. Es, ¿cómo hacemos para mantener la memoria? Por la profundidad, o sea, por lo que a mí me importa. ¿Con qué lo asocio y cuántas veces lo repito? ¿Cuántas veces lo repito? Lo que yo repito, lo que yo no vuelvo a usar, se me queda ahí. Eso es como un idioma. Si ustedes aprendieron, yo tengo personas que de pronto guardan en la memoria un idioma que usaron cuando eran niños o niñas o lo que fuera, y de 30, 40 años después, cuando lo vuelven a escuchar, pues algo queda, pero pues no tienen la fluidez, como un deporte. Recordemos, voy a decirlo rápidamente, los otros dos tipos de memoria. Una memoria es la sensorial, la otra es la memoria a corto plazo, que la llamamos memoria activa. Y esa memoria activa tiene la capacidad de durar pocos segundos. Nosotros hablamos de que esa memoria no dura más de 40 segundos. Esa memoria no tiene más de 7 cosas a la vez. Esas personas que tratan de llenarse de información se colapsan, como pantallas de un computador. Funciona muy similar los computadores a cómo funciona el cerebro. No es que el cerebro funcione como los computadores, sino los computadores como funciona el cerebro, que está basado en eso. Al fin y al cabo hay que decirlo al revés. Entonces, ¿no se te escucha bien? ¿A mí me estás escuchando mal? Un momento que se le bajó mucho el tono de voz, pero ya se está oyendo. Ah, bueno, sí, gracias, porque uno no se da cuenta. Lo que es importante, esa memoria a corto plazo, que hay diferentes niveles, hay una memoria que es ejecutiva, hay otra memoria que es visoespacial, otro que es en el bucle lógico, bueno, estos tienen nombres muy complicados, uno bucle o fonológico se llama, o sea que esos son términos técnicos, pero esa memoria a corto plazo, que es lo que me importa, es la esencial para que yo pueda grabar en la otra memoria, y esa memoria a corto plazo requiere atención. O sea, cuando yo quiero grabar memorias, y lo hago mucho todo el tiempo, grabar memorias, debo hacer algo que sea profundo. Y esa profundidad es atención. Cuando uno atiende, es mucho más fácil recordar, y si no, es casi imposible, porque no pasó por la memoria de corto plazo, que llega a la memoria de largo plazo, que nosotros la dividimos básicamente en dos tipos, o vamos a decirlo de una manera simple. Nosotros tenemos esa memoria a largo plazo que le sirve al ser humano para guardar cosas. Se me va a caer esta taza, perdón. Ay, que no se caiga. De pronto, entonces, ahí se acuerda uno que la puso mal y la tiene que arreglar. Volvamos a lo mismo. Hay una memoria que nosotros llamamos, obviamente de la memoria a largo plazo, tiene una característica que es inagotable, como la nube. La a corto plazo sí es colapsable, por eso no hay que sobrecargarle, por eso hay que aprender a tener atención. Y esa otra memoria nosotros la dividimos en dos. Una que le llamamos declarativa y no declarativa, pero eso en castellano no importa. Una tiene que ver con episodios, o sea, cosas que me pasaron en la vida. La vez pasada les decía, ¿se acuerdan lo que estaban haciendo el 11 de septiembre del 2001? Todo el mundo se acuerda. O cuando estaba viendo al novio por primera vez, o todas esas cosas, porque esos episodios uno los guarda en la memoria. Y otra que es más bien de fechas y de datos, que es la semántica, que es donde nos acordamos de esto. Yo me estoy acordando de estas cosas que estoy diciendo, o lo que uno se acuerda de datos. Ese es como todo su baúl de los recuerdos. Y hay otra que es la de procedimientos, que es la que uno aprendió a montar en bicicleta, a manejar, y esas cosas están ahí guardadas. Pero quiero que creemos memorias y aprendamos a quitar memorias. Esto es muy importante, lo mismo, porque las mujeres tienen una muy buena memoria asociativa, porque asocian muy bien. Las áreas emocionales están al lado de la zona del hipocampo, ahí está la amígdala, están zonas de asociaciones de memoria, entonces pues ustedes se acuerdan y se acuerdan todo el tiempo y viene todo esto que les acabo de decir. Interpretación de lo que almacenaron y lo que evocaron y vuelven y ven otra vez y uy, vuelve y les duele uy, que no sé qué, ay, que me acuerdo de esa y me da una rabia. El baúl de los recuerdos es infinito. Sí, claro, es la nube. Entonces, la memoria es muy bueno saberla crear y también es muy bueno saberla recrear, o sea, volver a cambiarla. Y esta es la clave de la vida. La clave de la vida es generar en presente
nuevas experiencias que creen nuevas formas de almacenamiento o memorias que estén asociadas de una manera distinta. Porque fíjense lo que vamos a explicarlo de esta manera. Supongamos que uno se enamora de alguien, un hijo, una esposa, un padre, lo que sea. Amor de todas las formas posibles, no importa solamente el erótico, también amor filial, amor relacional, lo que ustedes quieran. Tienen una memoria muy bella de esa persona, o sea, ustedes van y la ven a esa persona, inmediatamente viene algo que es muy bonito, viene entonces esa interpretación, este es mi ser amado, esta es la persona que yo valoro, este es el ser que yo quiero. Inmediatamente ustedes, en ese momento que están interpretando, ustedes están guardando nuevamente eso, es lo que quiero decir. Yo interpreto y reafirmo que es el ser que amo. Y evoco entonces ese tipo de asociaciones allí. Evoco, ay, lo bonito que me hacía, ay, lo chévere que era, cómo me sentía. Vamos a poner el ejemplo. La persona se muere, la persona se va para otro sitio, la persona le falta a uno en sus interpretaciones de lo que uno cree que debería ser. Y entonces la nueva interpretación está basada en las otras dos realidades. Una, está basada en un almacenamiento de lo malo, porque uno guarda en la memoria todo lo que le importó, pero al final es un balance. Entonces, seguramente de nuestros encuentros con esa persona de 20, 30, 40 años, uno lo que hace es que guarda cosas buenas y cosas malas. O sea, uno se acuerda de la mamá que la amó, pero también se acuerda que le daba palmadas o que le hizo el ridículo o lo que sea, no importa. Cuando la interpretación inicial es desfavorable, entonces, como la memoria es asociativa, ese almacenamiento que yo voy a buscar y esa evocación no va a ir para el lado favorable, sino va para ir al lado de la vez que me pellizcó, de la vez que se fue, y eso hace que la gente haga un error que es muy común. Y esto en las relaciones de pareja es la norma. Hoy hay un problema, entonces uno coge como, no sé si esa palabra se entienda en otros países, las chaquiras, coge un hilo y mete todas las bolitas y todas son coherentes con el hilo. ¿Eso qué quiero decir? Entonces, hoy tú me dijiste esto, entonces yo me voy, claro, tú hace 3 años hiciste esto por esto, hace 8 años hiciste esto por esto, hace 10 años hiciste esto por esto, hace 20. Y nada que ver. Esto ocurrió hoy, la embarré hoy, me equivoqué hoy, pero toda esa asociación hace que hagas interpretación, escojas un almacenamiento que favorezca esa interpretación y reafirmes porque almacenas y evocas nuevamente eso y te quedas ahí y te ranchas y siempre ha sido lo mismo y mi vida es una desgracia. Entonces, no valoramos, vamos a poner el ejemplo. Vamos todos los días a la autopista y hay unos días que está llena y otros días que no está llena. Pero el día que está llena y evocamos ese lugar, todos los días está llena. Y siempre me pasa lo mismo. Y a mí me toca esto. Entonces me voy por ese lado. Si yo no soy capaz de crear una nueva memoria y asociarla que lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo ahora, que no importa si ocurrió 50 veces antes o no ocurrió, y eso sirve para la tusa también, por lo contrario, porque él era el amor de mi vida, yo confiaba en él, ella la mujer perfecta, pero ahora se fue con otro. Y yo sigo con la memoria, no, pero él va a volver porque él me dijo que me amaba por siempre. Y se quedan 20 años porque siguen usando el almacenamiento que quisieron tener de eso y la ven con la otra, pero no, él no la quiere a ella. Él me quiere, ella me quiere a mí, él me quiere a mí. Entonces, ojo, ¿podemos crear memorias ahorita? Sí. ¿Podemos cambiar esa interpretación? Por supuesto. Solo lo podemos hacer cuando, ahora. Yo no puedo cambiar lo que pasó, si se fue con la otra, con el otro, si se murió, pero sí puedo crear y es consciente. Entonces, lo que les quiero enseñar, ojalá de una manera útil, creemos memorias para que esos sean las evocaciones de los recuerdos. Y ustedes dirán, ¿y si la persona no está, se murió? Porque este es un ejemplo que yo hago con los duelos. La persona se murió hace 2 años, 10 años, 3 días, 5 años, evoca nuevos recuerdos en presente. Si tú eres capaz de crear nuevas asociaciones, la memoria es el último recuerdo. Llévense esa frase solamente. Entonces, creo nuevas memorias. Y recuerden que para crear memoria requieren 3 cosas que son súper sencillas y que son las más, la vez pasada se los nombré con amor, gratitud, ahora se los pongo en palabras diferentes, pero es lo mismo. Es profundidad. Y la profundidad es me importa. Si nosotros vamos en Transmilenio, que es un sistema aquí de buses o en un metro, con 50, 60, 70 personas en un viaje de 1 hora de un lugar a otro de la ciudad, y no pasa nada excepcional, cuando me baje,
no me voy a acordar nada de eso. Ese canal de pasaje en la memoria a corto plazo no se volvió en la memoria a largo plazo y no se puso en mi memoria semántica y no se volvió en parte de memoria que en este sentido relacional con el tiempo y el espacio. Y en ese sentido, entonces yo no le di a la memoria episódica. En castellano, no importó. Y lo hago todos los días. Pero supongamos que hay un día en que hay un atraco, un accidente, una cosa sobrenatural, se aparece la Virgen en el avión, en el carro, donde sea, y entonces me va a acordar, y me va a acordar de todo lo que pasó alrededor, de quién estaba, la señora que estaba de rojo, de verde, el señor, todo eso, porque en ese momento le dimos profundidad. ¡Oh! ¡Y! ¡Ah! Y me va a acordar profundamente de eso. Entonces, aquí es donde viene el juego que quiero decir. Cuando ustedes quieran recordar una cosa, utilicen los 5 sentidos, no un sentido, sino 5 sentidos. Cuando yo trabajo la segunda primavera, les insisto mucho que utilicen los 5 sentidos para que puedan diferenciar. Por ejemplo, en este momento, ¿a qué me sabe este momento? Les pregunto a los que están allí escuchando. Si están escuchando y les gusta, entonces miren cómo está la boca. Me sabe bien. ¿Cómo respiro? ¿Cómo siento mi tacto? ¿Cómo veo las cosas? Cuando uno está enamorado, uno ve a la persona bella y ve todo mejor. Porque uno no ve las cosas como son, sino como es. Uno no escucha las cosas como son, sino como es. Cuando uno está joven, la música a alto volumen le parece normal. Cuando está viejito, la música a medio volumen le parece alta. Y si le hablan pasito, no oye. Bueno, esa es la historia. Entonces, se sabe a tranquilidad, a paz, a verdad, a conocimiento, a atención. Exacto. Entonces, si tú eres capaz de darle un valor sensorial, entonces ya esos milisegundos se vuelven profundidad. Cuando tú algo sensorial, tú estás tocando algo que te gusta, estás tocando algo a la pareja, le coges la mano o en intimidad sexual, estás en un encuentro erótico y te gusta, tú desarrollas la capacidad de profundizar ese momento. Y por eso evocas después ese recuerdo profundamente, porque ese cuerpo, ese abrazo, ese sabor estuvo ahí. Me sabe a vainilla, a una orquídea. Es la orquídea, la vainilla es una orquídea que tiene un aroma maravilloso y que tiene un sabor exquisito. A mí también me gusta la vainilla, bueno, te sabe rico. A libertad, a paz, exacto. Cuando podemos entonces sentir con todos los sentidos en eso que estamos tratando de evocar, y ojo, esto sirve para crear memorias asociadas a algo favorable. Siempre son favorables porque son tuyas, pero quiero decir frente a algo que quiero que sea favorable porque lo quiero recordar de esta manera o que quiero no, yo no quiero acordarme de ese patán o quiero acordarme como lo que es, un patán. Por eso cuando ustedes, a veces esto ocurre, y hemos hablado aquí varias veces de la tusa, cuando en una tusa es una, me toca hablar en colombiano, pero traducir, o sea, cuando estamos en un despecho afectivo, cuando estamos en una pérdida afectiva, tenemos que a veces ver una cosa muy, muy clara de que la persona, aunque las que no son capaces de evocar adecuadamente no lo notan, de ver que esa persona está con otra para que haga una nueva memoria y diga, aquí no va más y yo tengo que cambiar, que va a crear una nueva realidad. Entonces necesitamos crear permanentemente nuevas realidades. Y esto es muy bonito también en las relaciones. A mí en la pandemia me pareció muy bello cuando nos volvimos a encontrar con personas que no nos habíamos visto hacía mucho rato y que no le dábamos mucha importancia, que digamos, y de pronto nos volvimos a ver y volver a abrazarse y todo, estoy creando una nueva memoria. Y oigan, hablé y escuché su voz, sentí su tacto, olí sin darme cuenta porque la memoria olfativa está ocurriendo, puede que no sea consciente, pero lo que quiero es que lo hagamos consciente. Haz consciente tu memoria en cada nuevo encuentro. Haz consciente de este lugar. Esto es una de las cosas más bonitas de la vida. Por eso les hablaba de amor, hoy lo llamo profundidad. Lo hablaba de gratitud, hoy lo vamos a meter como asociación, asócienlo a algo. Entonces, vamos a crear una nueva memoria de este nuevo momento. Respecto a mi pareja, que es mi expareja, por ejemplo, en los duelos afectivos yo les enseño a las pacientes a hacer nuevas memorias de una manera asociativa con el personaje que ahora descubrieron que era, no con el que añoraron y el que se enamoraron y creyeron que era, no, sino el que ya descubrieron que es. No para que lo odien, sino para que lo pongan en un lugar, yo no me casaría con este hombre, si no me casaría con este hombre, ¿para qué sigo enamorada de él? O yo no quisiera estar con este hombre que está haciendo esto, aquel. Cuando uno es capaz de hacer eso conscientemente, cuando la vuelve a encontrar esa persona, ya tiene, acuérdense,
una interpretación nueva porque almacenó y recuperó, recordó, evocó. Eso los nombres no se los aprendan. Los nombres no hay que aprendérselos, sino los sentidos. La memoria no está usada para atesorar información, sino para validar y aplicar lo que se conoce. Ese es el sentido. No es llenarse de datos, porque se vuelve, y menos tener 10 ventanas abiertas. Hay que abrir y cerrar una ventana en cada momento. O sea, entonces vamos a abrir la ventana de evocar este nuevo momento. Entonces, ustedes, el momento que quieren grabar y la información que quieren grabar, la van a llenar de los 5 sentidos, pasan por la memoria sensorial. Entonces, si quieren generar una asociación afectiva adecuada a algo que van a recordar, entonces, y eso puede ser recreado o puede ser, o por supuesto, espontáneo. Se da espontáneamente en un momento, pero se puede ser recreado, que es lo que estamos haciendo. Entonces, ustedes llegan, quiero hacer una evocación del recuerdo nuevo de mi madre que murió, o de esta cosa, o de esto que quiero aprender. O sea, vamos a poner un ejemplo. Yo no tenía ni idea de francés. Esto es una cosa que me molestaba la clase de francés, y como tenía buena memoria, memorizaba, pasaba el examen y nunca aprendí nada de francés. Cuando me perdí en Francia y no tenía ni idea de francés, me di cuenta de la importancia de francés. Inmediatamente pude empezar a aprender francés. No es que lo haya aprendido bien, pero me puedo defender en francés porque me dio importancia, porque le di profundidad. Nunca lo recordé, a pesar de que lo almacenaba para el examen, pero luego lo olvidaba, porque nunca le había dado profundidad, asociación ni repetición, que esa es la clave que estoy diciendo. Entonces, vamos a hacer, la primera asociación importante es la sensorial. ¿Quieren evocar? Entonces pongan un sonido agradable, no importa la naturaleza, todo lo que ustedes quieran. Pongan un aroma agradable. Los franceses pondrían lavanda, porque la lavanda mejora la memoria. Nosotros los colombianos podemos poner café. El aroma de café favorece la memoria. También podríamos poner otro tipo de aromas como la menta, si ustedes no tienen café. Pero pueden poner el aroma que les guste. Yo no quiero... y lo que más se utiliza en la neurociencia es el romero. Fíjense que les di 4 opciones. Pero poner un aroma en un lugar para recordar y crear nuevas memorias, eso es un ritual muy bello. Entonces ponen un aroma que ustedes consideren, ponen una música a la que a ustedes les guste. Es importante recordar que usamos los ojos, entonces pongan una luz que sea, porque hay que evocar los cinco sentidos. Y esos 5 sentidos están pues con gafas o sin gafas, ahí vemos algo, medio sordos, medio lo que sea, trabados, lo que sea se puede hacer. Entonces, auditivo, visual, sensorial, olfativo, gustativo. Quiero recordarte dulce, quiero recordarte amada, quiero recordar... Y esto al hoy te quiero recordar con estos sentimientos. Al hoy te voy a recordar. Entonces, hoy estoy fijando y lo voy a profundizar. O sea, voy a pasar de esos milisegundos. Esto es muy importante, que las sensaciones, yo utilizo lo que la neurociencia nos enseña. A mí me ha gustado aprender, estudiar, practicar y luego integrar con todos estos conocimientos orientales, porque en Oriente nos dice una cosa muy bonita, es que la mente tiene infinidad de funciones, pero dirigidas en 4 aspectos de la vida, que son muy sencillos. Un aspecto es la identidad, otro aspecto es la memoria, otro aspecto es el intelecto y otro es la inteligencia. Entonces, lo que vamos a hacer es usar la inteligencia de la naturaleza para poder crear en este presente una nueva realidad frente a un acontecimiento, una persona o un proyecto. Me sabe a miércoles esta historia, pero la tengo que hacer bien, entonces voy a hacer una nueva memoria frente a esto, frente a esta comida, frente a lo que quiero. Esto es facilísimo. Esto lo hago yo frecuentemente cuando estoy en un momento de dificultad. Voy a crear una nueva memoria de esto, y utilizo mis 5 sentidos, y la clave está en que esa evocación pase de la memoria sensorial, que es milisegundos, a la memoria que llamamos, y esto es muy importante de recordar, 40 segundos, que es la memoria a corto plazo, es esa memoria que nosotros necesitamos, o activa, que se llama, que es la que nos permite atender, y pasar de ese tiempo, 40, 50, 60 segundos, 2 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre el intelecto y la inteligencia? Si quieren, un día hablamos de eso, pero me salgo de lo que estoy diciendo, pero hay una gran diferencia, absolutamente distinta. Y en resumen concreto, el intelecto es una condición que te permite separar. Entonces el intelecto te separa, esto es alto, y te permite discernir. El intelecto nos lo dieron evolutivamente. La función del intelecto, como cuando hablaba de las funciones de las lágrimas y las emociones, la función del intelecto es
discernir y diferenciar para sobrevivir. Esa es la función del intelecto. Entonces, por eso el intelecto es tan bueno para el dinero, es tan bueno para cosas puntuales específicas, pero jamás con el intelecto disfrutas. La inteligencia sirve es para desarrollar todas las capacidades. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas, pero es desarrollando tus dones. Y hay una inteligencia que es innata en toda la vida, la que es cósmica, y esa es la que hay que desarrollar. El intelecto te separa, la inteligencia te integra. Así dicho de una manera muy rápida. Vayamos entonces a lo que estamos diciendo. 40 segundos o más, quédate evocando esa memoria de lo que estás tratando de tener. 40 segundos, no es mucho, un minuto. Y así fundamentalmente te quedas viendo esto. Entonces, te quiero recordar, yo los pacientes cuando se van a morir hago eso. Llego a las personas que conozco, cuando voy a despedir un animalito que se van a morir. Entonces uno los coge, los siente y se queda unos 40 segundos o más, pues mínimo 40 segundos, sintiendo lo que está sintiendo. Y esto es muy bello porque lo puedo volver a sentir. Y voy a crear una nueva memoria, evocar, y eso es lo que voy a recordar. Ya no me acuerdo que me dijo, que me mordió, que pasó, que no hizo. Y yo por eso tengo buena memoria de mis ex. No tengo ni pelea con ninguna, porque ya todas las pasé por este tamiz y todas las pendejadas que pasaron las dejé. Y no quiero quedarme recordando que la otra se fue con el otro y que hizo, que nada, eso qué importa. Yo decido que quiero recordar. Entonces, 40 segundos o más. Pongo 40 segundos porque es el tiempo mínimo, pero después de 40 segundos, la memoria de corto plazo o activa se vuelve en la memoria de largo plazo y la voy a volver episódica porque es un episodio de mi vida y la convierto incluso en semántica porque voy a evocarla después e incluso se vuelve parte de mi estructura. Entonces, mira uno algo, lo observa, lo toca, lo huele y se da, y esto es muy importante, pero muy importante, si no, no funciona, que los 5 sentidos se activen. Y ustedes dirán, no oigo nada. Ah, pues estás escuchando el silencio. No, porque si no hay música en el lugar, si tú la pones bien, puedes recrearlo o puedes experimentarlo. Las dos cosas funcionan. Entonces estás en ese momento, te quiero recordar así, y lo abrazas, lo sientes y te quedas un minuto en esa sensación. Hueles, escuchas, saboreas, tocas, miras y evocas. Cuando ya lo has hecho, entonces, esto es muy importante, la segunda parte. Asocio a todo lo que está en el lugar. Primero, a lo que estoy tratando de recordar a la persona, a mi mamá que se murió. Entonces, quiero crear una memoria de mi mamá y no quedarme... Esto se lo enseño a las personas y espero que lo hagan. Cuando uno tiene la imagen de la mamá que se murió y estuvo el último momento sufriendo las últimas semanas y en un hospital, cuidado intensivo, y uno solo se acuerda de eso. Entonces, uno cambia esta historia. Uno escoge qué quiere recordar. Escojo qué es lo que voy a recordar. Entonces, recuerdo específicamente esto. Entonces, en este momento que la estoy recordando con una foto, si quiero hacerlo con una foto, con la persona al frente, con lo que sea, escojo lo que quiero recordar de esa persona. Y por supuesto no voy, ustedes dirán, y si se me mete la imagen, no peleen contra la imagen que se meta, porque ustedes deciden, la memoria es el último recuerdo. Word les escribe y ustedes, el autocorrector, a ustedes les pasa, a mí me pasa. El otro día vi uno de esos WhatsApp que dicen, señor, quiero asesorarlo, y le escribo, quiero asesinarlo. Y entonces el otro, no, quiero asesorarlo, ¿no? ¿Qué tal que aquí Americana de Coches, bueno, lo va a asesorar? No, entonces esa palabrita, el autocorrector. Entonces uno vuelve y le escribe, no pasa nada, la reescribe. 10 veces le escribe mal porque esa bendita cosa vuelve y le escribe 11 veces. Ajá, No aprende. pasa nada. Sí. Entonces es repetirla. No, no pelees contra la palabra, sino escríbela nuevamente. No pelees contra la imagen. No les hablaba que hay formas sensoriales de recordar imágenes y les hablaba del bloque, de esas cosas raras, pero eso en la práctica no importa. Importa esto. Y es, llenas ese momento de condiciones directas con esa persona o ese objeto, lo que quieres recordar nuevo, con eso que estás sintiendo. Y luego, los mismos 5 sentidos, los evocas hacia todo lo que está ocurriendo en el lugar. Entonces ya no solo, vamos a poner el ejemplo, y esto hace que sea mucho más profundo. Escuchas la música hoy y después estás en el lugar haciendo y luego te quedas más allá. O sea, como tratar de escuchar más lejos de la música.
estás viendo a la persona y la viste, el recuerdo, y luego con esa sensación que ya tienes de bienestar, esto es clave, si no, no hay esa sensación de bienestar de la nueva creación. Supongamos que es el ex que quieres quitar de tu cabeza y no quieres, vas a crear una nueva memoria. Una nueva memoria es, este personaje es así. Este personaje es muy buena persona, pero ama a otra persona y no a mí. Entonces voy a hacer una nueva memoria de que hoy en día esta es la persona que está en esa condición y no lo que yo hubiera querido, lo que es. Esto es muy simple. Entonces, con esa nueva sensación de gusto, de bienestar, es que esto es lo que es siempre está bien, porque es lo que es, no lo que hubiera sido mejor o peor, no, es lo que es lo que es. Y sobre eso que estoy viendo qué es lo que es, cuando ya he pasado el minuto, no cuenten 40 segundos, sería aburridosísimo. Te voy a abrazar 40 segundos, oye, qué jartero. Entre otras cosas, después de 40 segundos de abrazar, las dos personas liberan oxitocina, que es la hormona que da confianza y lo que genera todo esto tiene una explicación neurológica, pero es muy aburridora contarlas cada cosa. Es como dar un beso y saber, estoy pasándote 1000 salivas, no sé qué, nada, eso lo hacemos y luego nos enteramos. Y la vida funciona con acciones, no con teorías. Las teorías solamente explican, las acciones experimentan. Entonces, hago el recuerdo, abrazo, siento, y lo hago evocado solo con ese momento. Luego lo amplío con esa sensación, con ese sentir, lo amplío en los 5 sentidos. Recuerdo esto, o sea, pero porque lo estoy viendo, estoy almacenando, estoy creando nuevas memorias, almacenando, que voy a evocar mañana, esto es muy importante, voy a la tercera parte, ya dijimos, esta es la segunda, la primera la acabo de decir, profundidad de las emociones, de las sensaciones, hemos hablado de las emociones, ustedes lo encuentran aquí en Americana si quieren, y vamos a mirar hacia lo que está más profundo, y me quedo mirando hacia otro lugar, llenándome de más lejos, como quien dice lo corto y lo largo, escucho el sonido que esté más lejos, de pronto un perro ladró por allá, lo que sea, el aire que está sonando, respiro más profundo y siento que respiro un aire que está más allá, que pase el aroma que puse de almendras, de lo que ustedes quieran. Ya les hablé de lo que es esencial, que es el café, por ejemplo, la lavanda o la menta, y el más importante, el romero, pero no importa. Y después evoco, entonces, el gusto. Puedo tomarme una copa de vino o algo que, un sabor diferente al que acabo de sentir, o simplemente pasar saliva con esta nueva sensación. Y genero una sensación y la mantengo el mayor tiempo que pueda, 2, 3, 4 minutos. Y ya está. Bien, al otro día es muy importante después de dormir, mañana, pasado mañana, el otro día después de haber hecho esto dura 5 minutos, fíjense. Lo pueden recrear o lo pueden hacer. Yo lo hago con las personas, esto lo descubrí con las personas que iban a morir. Insisto que uno acompaña a pacientes durante mucho tiempo, mi trabajo en cuidados paliativos, se dedica uno a veces semanas, meses y años, y cuando la persona muere, pues ha habido un vínculo grande y me golpeaba muchísimo. Entonces dije, bueno, vamos a ver, utilicemos lo que conocemos de la vida para empezar a darle un sentido. Entonces voy a recordar y así uno entonces puede recordar a la mamá, al papá, a la ex, al paciente, al que quiera, de una manera consciente. Tercera cosa, que es igual de importante, repetir esa evocación, ya no con todo lo sensorial que está, pero sí con el recuerdo, porque cuando recordamos, no recordamos hechos, sino imágenes y sensaciones. Entonces, evocarla unos 3 o 4 días seguidos después de despertarse. Esto es muy importante que sea apenas te despiertes. Puedes hacerlo en otro momento, pero en ese momento es más útil. Es mucho más útil recordar antes de dormir y al despertar, porque eso va a marcar mucho más profundidad. Estamos hablando de profundidad, asociación, estamos asociando la profundidad para después tener lo que se llama la repetición. Estamos repitiendo. O sea, en la memoria, cuando te vas a dormir o cuando te vas a despertar, son los mejores momentos para la memoria. Por eso, acostarse con una preocupación te hace dormir muy mal. Y lo que sí es clave, y lo vuelvo a poner en esta historia, y es que los momentos en que nos vamos a quedar dormidos, evoquemos buenas cosas para que el sueño sea bonito. Entonces, ¿qué salió bien hoy? ¿Qué quiero recordar de hoy? Bien, que se echa uno a dormir. Y al otro día por la mañana, apenas te despiertes, evoca ese recuerdo. Y apenas lo evoques, lo vas a tener mucho más claro. Fíjate que hay una cosa que es súper sencilla. La mayoría de personas olvidan los sueños. Pero si tú te quedas con los ojos cerrados, aquí hemos grabado varios de esos programas sobre eso, y se acuesta uno, cierra los ojos, dormido, pues está con los ojos cerrados, y evoca esa memoria, y eso se vuelve muy bello. Es muy importante entender que
que como la memoria es el último recuerdo, lo que necesitamos, y esto no es nada de decir, es simple y llanamente usarlo. La memoria hay que usarla. Cuando no la usamos, vivimos en duelo. Cuando no la usamos, interpretamos un supuesto futuro. Cuando atendemos, profundizamos la atención, integramos lo sensorial, atendemos y fijamos en la memoria y evocamos en el recuerdo, la memoria se estabiliza y se vuelve útil. Doc, pregunta para salir del tema, que si tiene un hermano. Tengo 3 hermanos. Creo que la pregunta es, ¿tiene un hermano soltero? Sí, pero bueno, esas preguntas. Está preguntando, ahí le respondimos. Bueno, ¿tenemos otro tipo de preguntas o no? En estas. No, ¿cómo cree que no? Por supuesto que le tengo pregunta. Bueno, entonces hagamos preguntas. Con Alzheimer y empezó con síntomas a los 50 años. Tiene en actualidad 55 y va avanzando mucho. ¿Aún se puede hacer algo? Desde el punto de vista práctico, las enfermedades neurodegenerativas ocurren porque en el sitio de almacenamiento, entre otras cosas, de la memoria podemos decir muchas cosas, pero estamos hablando aquí del daño cognitivo de un tipo específico de esa memoria. Por ejemplo, cuando una persona hace una actividad, la memoria de trabajo, la memoria activa, la memoria a corto plazo es la que le permite volver a grabar nuevas informaciones. Entonces, uno puede no recuperar habilidades por eso, y eso le ocurre mucho a estos pacientes, porque los daños neurológicos en las demencias, en Alzheimer, en muchas de estas cosas, lo que dañan es la memoria a corto plazo. Entonces, la memoria a corto plazo, se le olvida lo que acaban de decir, se le olvida lo que acaban de hacer, y se les dificulta profundamente grabar, pues no pueden grabar nuevas informaciones. Sí, sí se pueden hacer muchas cosas. Hay clínicas de memoria. La memoria hay que utilizarla, insisto. Esto ustedes les dirán, bueno, pero ahorita a una persona no le puedo explicar todo esto, estoy de acuerdo. Ya si hay un daño, ya tenemos otro tipo de procedimiento. Esto les va a mejorar la memoria. Lo que les acabo de decir, porque la van a usar. En últimas están usando la memoria y no la están usando la memoria a ustedes. Si vamos a lo concreto, a una persona de este estilo, sí. 3 cosas fundamentales, 3 esenciales. Activar hechos de la memoria de esa persona. Música que le gustara, imágenes de su pasado, historias que lo vuelvan a conectar con eso que está en la memoria. Recuerden que ellos dañan sobre todo la memoria a corto plazo, pero a largo plazo no. Entonces, vuelve a usarla. Segundo, importantísimo, aunque suene raro, actividad física. Con sueño, esa dualidad. Dipolo, actividad física y sueño. Y tercero, nutrición. La clave de la alimentación. Hoy sabemos que hay ciertos tipos de fosfatilglicerina, fosfatilcolina, ácidos grasos, es que ponerle nombres técnicos, pero digamos el omega 3 ayuda, también los MCTs, los triglicéridos de cadena media, hablaba del romero que también ayuda, o sea, la dieta, pero más allá de los suplementos, la microbiota es súper importante para la memoria, pero más allá de todos esos suplementos es quitar lo que más daño le hace al cerebro, la comida ultraprocesada, gran parte, hay un libro que se llama Cerebro de Pan, creo que lo tenía aquí por ahí. Ese Cerebro de Pan es muy buen libro para entender y para ayudar. Este es un neurólogo que ha trabajado con muchos pacientes de demencia en prevención y en manejo. Y la clave está en la comida y quitar el gluten, pero el gluten no es malo per se, sino porque lo hemos modificado. Y entonces son esas 3 cosas, el dipolo, actividad, reposo, evocar. Entonces ponle música de su infancia, imágenes de su infancia, atráelo. Pero también, y por último, y esto es importante, la comida. La dieta se vuelve esencial. Hay clínicas de memoria en todos los países del mundo, ellos trabajan con fármacos, con otras cosas, pero a nivel de lo que tú puedes hacer, léete ese libro, Cerebro de Pan, y te puede ayudar. Ok, Doc. Doc, ese ritual del cual hemos estado hablando estas 2 sesiones, ¿sirve para realizar algo a lo que le tenemos miedo a hacer? Es igual. Tú puedes crear una nueva memoria, claro. Tú estás creando una nueva memoria porque yo considero que los perros son malos o considero que el avión es malo. Puedo crear memorias con respecto al avión totalmente distintas. Por ejemplo, si tú estás montando un avión, es una cosa bien interesante, y tienes miedo a lo que sientes cuando estás en el avión, es porque tú anticipas. Hay una cosa que nosotros en realidad no nos da ansiedad y nos da temor por lo que pensemos que puede pasar, sino porque pensemos que no lo podemos controlar. Esto es muy diferente. Entonces,
Creemos que no podemos controlar porque esa situación en otra condición hicimos una memoria que no lo pudimos controlar. Entonces, no me gusta verme con esa persona porque me siento muy mal. Hoy me escribe una bella mujer sobre una cosa que le pasó con un ex y yo le enseñé unas estrategias y cada vez que pensaba que lo podía ver, le daba ira, le daba toda esta historia. Entonces creamos una nueva forma de verlo y cuando lo vio, me escribió hace un ratito que lo había podido ver sin rabia, sin angustia ni nada, le dio el valor que es. Entonces esto es lo mismo frente a un avión, frente a una cosa, crear memorias, lo que te hace, insisto, tu memoria es la primera que interpreta, tus sentidos no interpretan, perciben. Tu memoria interpreta, la mente no percibe, la mente utiliza la memoria para interpretar lo que los sentidos perciben. Si esto lo podemos entender es importante. Percibe el sentido, interpreta la memoria interpreta basado en lo que evocaste, lo que almacenaste. Entonces, una nueva interpretación genera un nuevo almacenamiento que evoca una nueva realidad con una nueva interpretación la próxima vez. Entonces, la memoria es el último recuerdo. Actualizaste la app que te puede leer esto y que no te leía hace 2 años de esa manera. Entonces, eso es lo que estás haciendo, creando memorias. Buenísimo, Doc. Doctor, quisiera ayuda para mi sobrino que tiene ansiedad. No le encuentro interés a nada. Cuando uno tiene ansiedad, creo que hemos hecho programas de ansiedad aquí, yo no, ya, Yo creo que sí. creo que sí, a ver si no lo tengo claro. Hemos hecho tantos y he hecho tantos de ansiedad que no sé si los he hecho aquí o en otro lugar, pero como para evocar ese que está guardado aquí probablemente. ¿O hacer uno nuevo? Podemos hacer un nuevo de ansiedad si quieren, pero para decir cosas bien simples. Pero lo que es bonito de la ansiedad es que nosotros, y la vez pasada, hace 2, 3 semanas que hablábamos de las emociones, yo les decía algo fundamental, y es tal vez lo que los seres humanos no sabemos, es para qué existe cada cosa. O sea, para qué existe algo en nuestra vida. Y eso es una de las cosas que no sabemos para qué existe la ansiedad. La ansiedad tiene una función, y la función de la ansiedad es buenísima. La ansiedad prepara tu mente y tu cuerpo para optimizar tus recursos para enfrentar a lo que tú consideras que es importante. Entonces, paradójicamente, una persona que tiene depresión ansiosa es una mezcla entre no me importa nada y lo que me importa lo sufro. Y ese estado se recrea. ¿Qué sirve para una persona que está, un adolescente? Una de las cosas que más daño le hace, ya esto hay que decirlo, 30% aproximadamente, esto es una suma de diferentes estudios, que cada vez hay más, sobre la dieta actual frente a la microbiota y frente a la depresión y frente a la inflamación crónica o lo que nosotros llamamos inflamación de bajo grado o inflamación silenciosa, tiene muchos nombres. Ese tipo de proceso afecta la capacidad de sentir bienestar, por un lado, y la capacidad de producir neurotransmisores que nos den bienestar. La dieta es clave porque la dieta te permite generar los neurotransmisores que te hacen sentir bien. Entonces, en un muchacho hay que intervenir la dieta, porque probablemente ellos cuando están deprimidos y si no les gusta hacer nada, comen comida chatarra, comen a deshoras, eso es lo importante. Luz solar, un gran antidepresivo es la luz solar. De hecho, la gente es más huraña, más metida en la época de invierno y más extrovertida cuando vuelve y sale la luz en primavera y cuando están en el verano extrovertidos. Estoy hablando de los países estacionales, que aquí ya hay muchos. Hay una cosa que es fundamental, el síndrome de privación estacional. En el año 1980 el doctor Rosenthal lo encontró, la falta de luz, síndrome por falta de luz. Y se creó una estrategia que se llama la luminoterapia. Ya se había hecho desde principios del siglo pasado para la tuberculosis y luego para la enfermedad de los recién nacidos que le ponen amarillitos, hiperbilirrubinemia. Pero lo que hicieron fue empezar a usarla en pacientes depresivos y se dieron cuenta que era fundamental que un paciente depresivo con la luz del sol, pero si no tiene luz del sol, con una tecnología, en Argentina tendrían que usar esa, hoy en día en España solamente salir al sol, es súper importante para la depresión. La luz solar regula la función de la serotonina, por un lado, y muchas cosas más. Entonces, ya queremos un programa del sol, ese sí lo hicimos aquí. De la luna nunca hemos hablado, pero del sol sí. 3, desde el punto de vista práctico, actividad física, porque en el movimiento mejora la condición. Y la cuarta cosa, que es tal vez la que permite que estas otras 3 se desarrollen, es sentirse útil. Los seres humanos necesitamos 2 cosas en la vida para el bienestar. Sentirnos útiles y sentirnos amados o valorados. Cuando nos sentimos amados y valorados y útiles, nos sentimos felices. Uno de niño, esto es impresionante, uno de niño hace cualquier cosa y le aplauden.
y le dicen maravilloso. Entonces uno siente que lo que hace es valorado y siente que dio cualquier cosa y fue útil. Y eso hace que se sienta dichoso. Son las dos cosas que la humanidad, si le da a alguien, lo va a hacer valorar mejor. Hazlo sentir valorado y amado y hazlo sentir útil. Entonces, por eso a un viejito y sobre todo a los viejitos, esto es importante, uno lo que tiene que hacer a un adulto mayor es preguntarle, ¿tú qué harías en este caso? Eso lo hace sentir útil y lo hace sentir valorado su respuesta. Ya ahí de entrada lo hiciste con un adolescente también. En lugar de darle consejos, pregúntale, ¿tú qué opinas? Dame esta idea, te pregunto esto. Eso hace que se sienta valorado. Ya después el amor es una valoración mayor, por supuesto, y sus respuestas dale valor. Entonces se siente útil. Pero ayúdale con alimentación, ayúdale con ejercicio físico, por supuesto, ayúdale con sol y lo que siempre hablamos en esta nota, que es dormir, porque es clave para la funcionalidad de nuestra vida. Doc, ya se nos acabó el tiempo, pero respondamos rápido. ¿Es posible Uy, recordar sí. recuerdos de la niñez y la juventud que he notado que no me acuerdo de muchos detalles y momentos? Sí, esto es una de las historias más bonitas porque se ha visto en experimentos que nosotros de todas maneras guardamos toda esa información, pero no sabemos evocarla. Y no sabemos evocarla porque no hacemos la asociación. Entonces hay que recrear los espacios y los lugares. Yo creo que a todos nos pasa cuando viajamos a un sitio por segunda, tercera o cuarta vez, que cuando vamos al sitio nos acordamos de miles de cosas que estaban allí, pero que no, porque esas memorias, acordémonos que son relacionadas con el espacio y el tiempo. Entonces, a veces, por ejemplo, hay un ejercicio que es muy bueno para recordar, que es colocarse en una tina, una bañera, con agua tibia, caliente, no extremadamente caliente, y empezar a tratar de recordar estas cosas. Se recuerda muchísimo más en ese estado, porque primero estamos desnudos, entonces tenemos menos cosas que nos estén generando distracción, la ropa distrae, todas estas cosas, entonces podemos ir al pasado. Pero si nosotros queremos recordar algo de una época, busquen todas las cosas que estaban alrededor de esa época, por ejemplo, ver una película de esa época, comida de esa época, aromas de esa época, si les echaban, para decir un ejemplo, de chiquitos les echaban gomina. Entonces ustedes cogen la gomina, es una cosa que le ponían en el pelo, y las lociones de esa época, todo eso se ha utilizado porque si tú puedes colocarte en algo que sea asociativo a eso, tu memoria se va a favorecer para eso. Entonces uno, ahora que estaba yo viajando y volví a sitios que ya había estado, apenas estuve ahí me acordaba de muchas cosas que habían pasado ahí, que pasaron 30 años de un sitio donde estuve que no había vuelto a ir. Si ustedes van a su colegio, esto es por ejemplo un ejemplo que a mí me gusta mucho, cuando alguien quiere recordar algo, vaya al lugar de los hechos. Si pueden ir al colegio 30 años después, cuando estén aquí, ay, aquí era donde y empieza uno, y dejar, esto es muy importante, y es no, y aquí viene la clave, no interpreten como bueno o malo, ni lo juzguen desde el adulto porque lo castran, sino permiten que el que estaba ahí salga. O sea, esto era lo que yo hacía, saltaba, brincaba, jugaba. Entonces, la estrategia es asociar, evocando experiencias similares, relacionales con lo que está ocurriendo, con lo que estaba ocurriendo en ese momento, que ocurran ahora para que lo puedas validar como presente y lo puedas recordar. Bueno, Doc, o sea, súper chévere este tema. Ya le damos fin, vamos a sorprender con un nuevo poncho Sí, de algo. días. Y bueno, a la fanaticada les digo que el doctor sí tiene hermanos solteros, pero pues como muchas respondieron, no quieren a un cuñado, sino a un esposo. Entonces es complicado porque el esposo ya, el doctor ya está acá. 27 añitos, sí. Casado. Entonces, antes nos vemos dentro de 8 días con un tema igual o mejor o mucho más interesante. Entonces, nada, un beso gigante y recuerden que todos quedan grabados en Instagram de Americana de Colchones. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.